Entonces, nuevamente, a los que ya han ingresado, les doy la bienvenida a esta tercera clase de Álgebra 2. Estamos probando el ingreso, admitiendo el ingreso y verificando el tema de los que tuvieron inconvenientes para ver el link a los videos de las clases anteriores. Sé que algunos lo han visto sin problema, pero hay otros que han tenido dificultades para ello. Claro, si yo lo pincho, obviamente que lo voy a ver porque estoy autentificado y eh, el repositorio está accesible desde donde lo dejé, como les mencionaba en Álgebra 1, y sé que algunos no están viendo esto. eh, Aparece en material de clases. Y eso que yo, como les digo, dejé, por ejemplo, si yo pincho administración de equipo, aquí me muestran los invitados, pero parece que no están todos. Pues hay que ingresarlos a todos. Sí. Profe, Ujú. hay algunos que les está pidiendo un código para poder entrar a Sí, la clase de ahora. no debiera, o sea, por eso lo estoy admitiendo, pero no debiera, o sea, a los que son de mi sección yo los inscribí de manera automática. De hecho, si uno va al calendario, lo voy a poner acá, aquí están todos ustedes, los de la sección, que son 37. Entonces les debería llegar automáticamente la invitación. Y respecto a los que tuvieron problemas, voy a verificar si es que al ingresarlo en la parte de miembros del equipo, no tienen problema con ello. ¿Quién, Constancia, tiene problema Fabiano Paso. o paso? Ya, dame un Sí, segundo. dice que le pide un código que no puede entrar. A ver que prueben el aula, porque yo estoy admitiendo a los que están pidiéndome acceso. De hecho, ha aparecido acá una ventana emergente y yo los voy ingresando. O paso, dame un segundo para ver porque aquí nos hemos redistribuido en relación a los que son de las secciones propiamente tal. O paso. Déjenme ver. eh, sí, él está incluido, de hecho. Qué curioso, no me aparece el o paso. De hecho, tengo acá su correo. Hay que verificar si es el correo correcto. Fabiano Paso. Fabiano Paso R. Y en el chat tampoco me lo dejó ingresar. Puede haber un problema con su cuenta. A ver si prueba con otro correo que trate de ingresar o me lo manda y le doy el acceso. Lo voy a marcar acá para considerar que está con problemas. Démonos unos minutos para este ajuste. Profe, Ujú. el Fabián no es que tenga problema para entrar a la clase de ahora, tiene problema para entrar a los videos porque le pide Ah, ya, un código de equipo. de acuerdo. Gracias, Constanza. Voy a, entonces, a los que no he ingresado, voy a hacer la prueba del ingreso de miembro del equipo, porque a lo mejor ese es el problema que me está arrojando. Claro, porque acá tengo a 11. Claro, y a lo mejor no están todos, obviamente. Tendré que dejarlo, denme un segundo nomás solamente para probar. Sí, voy a hacer esa prueba.
Mientras están ingresando y voy admitiendo, déjenme verificar rápidamente nada más si es que para los que tenían inconveniente con los videos, no importa que invirtamos un poco de tiempo en estos minutos, pero para que poder zanjar esto y solucionar esos inconvenientes. Y probablemente así no van a tener ningún problema con ver todo lo que se deja alojado o el link directo que se comparta. Entonces, estoy verificando el tema de algunos ingresos. Denme un minutito. A ver, voy a mirar si es que alguien más ingresó o está pidiendo acceso. Ya hasta ahora no. Déjeme ver, tenemos 33. ¿Hay alguien que esté pidiendo más acceso? No. Sí, y en equipo ya hay 16, entonces debieran, la mayoría que estoy incorporando, o ahí se los comparto para que lo vean. De los que están ingresados o bueno, están ahora en el aula, ¿quiénes han podido trabajar con el cuadernillo? ¿Lo han estudiado, lo han leído? Porque hoy día vamos a ver el tema de la inversa de Ecuación una opuesta. matriz. ¿Mm? La ecuación opuesta la vamos a ver, La inversa. claro. Sí, vamos a trabajar con las propiedades de la matriz inversa y operaciones fila. Y adicionalmente a eso vamos a ver ecuaciones matriciales, que son un apartado breve en relación a toda la operatoria de matrices, digamos, que
un par de minutos iniciamos entonces para que no tengamos problemas. Al menos de los 37 yo tengo en lista del USEN 21, digamos. De acuerdo. Les voy a compartir rápidamente. Ya están los 37, así que a los que tuvieron problemas, de ahí podrían verificar, por favor, si es que les aparece ya. En equipo tengo los 37 de lista, ¿ya? Por lo tanto, todos los que están en el equipo deberán ver las opciones del canal, ¿ya? Deberán ver todas las opciones, publicaciones, general y archivos, donde ya mencioné que estaban las clases, pero aún así voy a probar la opción que queda cuando se aloja al subir un archivo al Moodle. Estaba pidiendo admitir, voy a admitir ahora. De acuerdo. De ahí lo verifican en su perfil si es que ven la carpeta archivo y el material de clase. O en su defecto probar el link del aula si es que logran visualizarlo. ¿Ya? En los chats, veamos si es que chat. Ah, están pidiendo ingreso. De acuerdo. Ahora sí nos vamos a ordenar para iniciar con la sesión de hoy. A los que ya se han ingresado, nuevamente la bienvenida. De acuerdo. Pongan atención entonces. Voy a estar pendiente si es que ingresa alguien más. Cuando deje alguna opción de ejercicio, de ahí verifican o me dicen si les ha resultado el tema de la visualización de los archivos. Eso lo ven, ¿no es cierto? Visualicen esa información sin problema, ¿no es cierto todos? Sí, profe. De acuerdo. Formalmente esto está en el material. Yo hice aquí unos extractos y comparé con otros complementos de conceptualizaciones. Acá cuando uno trabaja con matriz inversa, nosotros habíamos quedado en las operatorias. Vimos operatorias, multiplicaciones. Vimos que la multiplicación no era conmutativa. Y si bien vimos también la matriz nula, la matriz de identidad como elementos en la operatoria con matrices, hay otro tipo de matriz que es la matriz inversa. Y en este caso se cumplen ciertas características de la matriz inversa que algunas matrices poseen inversa y otras no. Entonces uno podría pensar como un elemento similar o cercano a lo que es el inverso multiplicativo, pero que aplica para cierto tipo de operaciones, que de hecho en las ecuaciones matriciales que veamos ahora, nos vamos a dar cuenta que hay multiplicaciones de las matrices
donde uno obtiene multiplicaciones por la derecha o por la izquierda cuando está trabajando con inversas, porque no siempre es similar, digamos. Entonces lo que se cumple sí que para este caso, para que exista la inversa, uno tiene la conmutatividad. Multiplicar A por B por A me tiene que dar la matriz de identidad que aparece acá, la que les agregué desde ahí, ¿ya? Por lo tanto, uno denota, en este caso, la matriz inversa como A a la menos 1. Eso es notación, digamos, ¿ya? Y estamos pensando acá en matrices cuadradas. Y otra matriz que se define también, que es la potencia, cuando uno quiere hacer cálculos de matriz, de hecho en uno de los talleres estaba la A al cubo. Uno multiplica el A por A en el A menos 1, donde esto lo define de manera recursiva, ¿ya? Entonces uno puede A al cubo, a la cuarta, qué sé yo, uno puede hacer un trabajo con las matrices para poder obtener la matriz potencia, digamos, en ese caso. Esa es como la definición formal teniendo en cuenta la forma o la notación. Pero uno podría verificar rápidamente si cumple o no. En el caso de que uno ya tenga una inversa definida, nosotros vamos a probar una forma de calcular la inversa con la matriz elemental o con las operaciones elementales fila. Esa es una conceptualización que vamos a aprender a calcular matrices inversas de 3×3. Pero también hay fórmulas que uno ha aprendido en el colegio básicas para las matrices de 2×2, que es trabajar con el determinante. ¿Ya? Deme un segundo que alguien está... De acuerdo. Estamos aquí con el ingreso. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera verificar, obviamente uno tiene que... Si me dicen que la inversa de A es esa, uno tendría que verificar necesariamente que el A por A a la menos 1 y el A a la menos 1 por A me tiene que dar, en este caso, la identidad de 2×2. Esa es la matriz de identidad de 2×2. Eso es lo que se tiene que verificar. Y eso lo pueden hacer con una multiplicación rápida y llegar a esa opción. Hagan ese pequeño cálculo que ustedes ya tienen la definición de multiplicación de matrices. Pero esto siguiendo la línea de la matriz inversa. De hecho, como les decía, hay una fórmula para la matriz inversa de 2×2 que se calcula con el determinante, aunque formalmente no hemos visto todavía determinante, pero se los puedo señalar. La vamos a anotar acá. De esto lo van a haber visto en algún momento en el colegio, pero lo vamos a anotar acá cuando uno habla de la matriz inversa, este caso para el 2×2. ¿Ya? Después nosotros vamos a ver esto como fórmula general, donde tienen, lo deben haber visto, reitero, esto en el colegio, que esto está multiplicado por la matriz esto para efecto nada más de comprobación, lo vamos a dejar para el ejercicio, entendiendo que el A está definido como ABCD. Si este es A, la inversa se puede calcular de esta manera, y lo que aparece acá abajo es lo que se denomina determinante. Todavía no lo vemos, lo vamos a ver nosotros en la asignatura. Verificaron que era la identidad de 2×2, que efectivamente A a la menos 1 es la inversa de, es decir, 1 menos 1 menos 1, 2 es la inversa de 2, 1, 1, 3. ¿Lo comprobaron? Se escucha con eco. Hacerlo.
¿Se acuerdan cómo hacerlo? No, profe, yo por lo menos no me acuerdo. Ya. A ver, parece que van a tener que... Esto es multiplicación de matriz, entonces van a tener que repasar, pero lo voy a mostrar acá. Importante que en unos minutos más, cuando lo verifiquemos, o deje ¿sí? ¿Se escuchó? Luis, ¿Sí? ¿alguien me está hablando? ¿No? No sé por qué hay alguien que tiene que se le Profe, escucha tiene malo el micrófono o el compañero o yo. ¿Me escuchan bien todos? no, el compañero, el compañero. Sí, si su compañero Compañero tiene tiene un un problema problema. en el micrófono, profe. Sí. Entonces, ¿se acordaron o no del cálculo de esto? Que debería ser más o menos rápido. Algunos me decían que no. Esto está igual en el cuadernillo, no, este mismo no, pero para que lo hagamos rápidamente. Se entiende que yo tengo que verificar la multiplicación, y eso ya lo vimos en la clase anterior, cómo se multiplicaban matrices, y de hecho esta es una matriz bastante básica, que es la de 2 por 2. Obviamente, tengo que verificar que esto me dé la identidad. Y recuerden, cuando teníamos la identidad, nosotros multiplicábamos en primera instancia toda la fila, o sea, el 2 por 1, más o menos en este caso el 1 por menos 1. Y después tenían el menos 2 por 2. O sea, de hecho esto en realidad lo voy a explicar, pero lo voy a colocar acá al final. El 2 por 1 y después el 1 por menos 1. Se suma, 2 menos 1 obviamente es 1. Después tenemos lo mismo con la segunda columna. El 2 por el menos 1 es menos 2 y el 1 por 2 es 2, entonces esto es 0. Y abajo igual, el 1 y el 3 por, en este caso, menos 1. Ahí me va a dar menos 2. ¿Está bien? En la segunda fila multiplico, escribí bien los valores, ¿no es cierto? Esto da menos 2. Y en el otro caso tengo el 1 y me da menos 6. ¿Ya? Se supone que esto me deberá dar 5. ¿Les dio eso a ustedes o no? Esa multiplicación. Sí. Claramente ya con eso saben que no es la inversa. O sea, esta no sería la inversa de A. ¿Se dan cuenta? Porque tendría que haberme dado la identidad. El A por A a la menos 1 o el A a la menos 1 por A me tendría que dar en ambos casos la identidad. A lo mejor la multiplicación en el sentido contrario podría resultar. Y eso habría que verificarlo también. Es decir, tendríamos que verificar cuánto nos da el menos 1, perdón, 1 menos 1, menos 1, 2, al multiplicarla con el 2, 1, 1, 3. Que ahí es en el sentido contrario. Tengo el 2, tengo el menos 1, también es 1 ahí. Y en el otro lado tengo el 1, tengo el 4, perdón, el 1 y me da, claro, menos 2, menos 1, tampoco me va a dar. Y en este otro caso me da 0. Y en el último me da el menos 1, el 6, el 5. Tampoco, ¿ya? Entonces había que verificar si esto era a la inversa o no, y claramente no es. Pero ustedes la podrían calcular, ¿ya? Y eso se lo dejo como ejercicio, es decir,
¿qué tendría que verificar? ¿Cuál sería la inversa de A? Lo pueden hacer con esta fórmula. Pero también lo pueden verificar multiplicando. O sea, se dan el A que lo conocen. Se dan la matriz B o A a la menos 1, que no conocen tampoco, pero le pueden poner X y Z. Y aquí tendría que dar el identidad de 2 por 2. Hacen esa multiplicación y despejan la incógnita. ¿Ya? Eso se lo dejo de tarea, lo pueden verificar con eso o con la fórmula que les di abajo. ¿Con qué nos queremos quedar con esta notación? Que claramente hay matrices que tienen inversa y otras no, pero aquí me estaban declarando esa y tenía que verificar. Y la verificación uno la puede hacer con las propiedades de multiplicación que ya hemos visto. ¿Qué otro elemento, qué otro aspecto tenemos acá? Que dos matrices invertibles, esto también está en el apunte, se cumplen estas propiedades. ¿Ya? La inversa de A es invertible, o sea, si tengo la inversa y en este caso se cumple, y obviamente eso me da la matriz original. Teniendo A y B matrices invertibles, que cada vez que me digan que son matrices invertibles, es decir, que existe la inversa. Obviamente, si no existe la inversa en una de ellas, no se cumplen estas propiedades. Estas se cumplen siempre y cuando las dos matrices sean invertibles, es decir, que tengan inversas. Y lo otro que cuando la matriz tiene inversa, esa es única. Ya no puede haber una matriz que tenga una inversa con otros valores. También el producto se cumple eso. Aquí es parecido a lo de la traspuesta. ¿Se acuerdan que teníamos la B traspuesto? Uno invertía y la traspuesta quedaba para cada una de las matrices, pero de manera inversa al producto. Para la inversa propiamente tal también. Si tengo las dos matrices invertibles, la multiplicación de ellas y la inversa de ellas equivale a multiplicar la inversa de cada una por separado. Y se cumple también esta propiedad con la potencia, que uno puede invertir el orden, en este caso, siempre y cuando el n sea mayor o igual a 0. Y para el caso de la traspuesta también se cumple esa propiedad. Entonces, para asentar la conceptualización, se entiende que la inversa en este caso, cuando uno tiene una matriz de orden n, es invertible si existe una matriz B que cumpla esa propiedad. Y por eso después uno le dice o le llama que la B tiene la forma de el A a la menos 1. ¿Ya? Se tiene que cumplir, en este caso, obviamente, la conmutatividad. Para ambos lados se tiene que cumplir que me da la identidad de orden n. Si no se cumple en uno de los casos, obviamente no es invertible. ¿Ya? La matriz es no invertible. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Vamos a ir paso a paso con esto, pero ahora quiero que ustedes hagan este ejercicio, que es breve. La única diferencia es que ahora es de 3×3. Pueden apoyarse en la calculadora, qué sé yo, pero verifiquen que realmente B es la inversa de A. A lo mejor nos encontramos también con la sorpresa que no sea, pero verifiquen si se da esa multiplicación de inversas. Les iba a dejar un sitio. Esto para efectos prácticos. Uno está aprendiendo la parte conceptual de las matrices, pero pueden igual en algún sitio que me permite hacer el Symbolab, si lo han ocupado, para efectos de hacer cálculo o comprobaciones. ¿Ya? Porque claramente, si uno pone una matriz muy grande y hacerlo esto a mano es muy engorroso. O sea, de hecho, la idea es tratar de verificar las cosas como más prácticas. ¿Ya? Eso lo pueden ocupar, o sea, verificar rápidamente para efectos de repasar las multiplicaciones y ver si se cumple esa propiedad. Claramente, la fila de A hay que multiplicarla por la columna de B, y etcétera, así como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Intuitivamente, si ustedes ven que alguna de las entradas no cumple o no da los valores de la identidad, claramente ya no es necesario multiplicar todo. ¿Ya?
Pero hay que verificar si es verdad que esa es la inversa. En la primera al menos da 25 menos 24 que da 1, entonces por lo tanto ahí habría una entrada que es 1. Le doy un par de minutos para que lo verifiquen. Y de ahí avanzamos con lo más conceptual de las otras notaciones. ¿Pudieron comprobar? Hasta ahora me está dando todo. De acuerdo, Víctor. A Víctor le está dando todo. Espero que los demás también vayan realizándolo. Uno, para ir adquiriendo el training en cuanto a las multiplicaciones, ¿ya? Para después pasar a otras propiedades un poco más sofisticadas. Pero esa operatoria básica deberá estar en el training porque obviamente después cuando hagamos las evaluaciones y todo eso, no deberán entramparse en una operatoria elemental, sino que preocuparse de otro tipo de conceptualizaciones que probablemente se estén considerando. Les pedí que hicieran esto, verificarlo rápidamente, si les da efectivamente la identidad de 3×3, porque me están indicando que la matriz B es la inversa de A. Por lo tanto, obviamente se verifica lo que ahí aparece. Si yo multiplico el A por el B, me deberá dar lo mismo que B por A y eso sería la identidad de 3×3. En el fondo lo que estamos verificando es que realmente me dé el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Estas multiplicaciones deberán darnos esa expresión. Eso es lo que me están pidiendo que verifique. ¿Ya? Como nos pasó en el ejercicio anterior, el 2×2 no era, pero probablemente acá sí sea. Y ya algunos lo estaban verificando. Les doy un par de minutos más y me comentan. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer completo porque eso nos va a invertir más tiempo, pero quiero que ustedes vayan rayando, vayan verificándolo en el trabajo que estén realizando. ¿De acuerdo? ¿Les dio o no? Cuando escribo en el chat, ¿ven lo que mando? Las preguntas, porque los tengo a todos en el grupo del chat. Sí, profe, yo sí veo el chat. Ah, de acuerdo. Profe, a mí
me sale el chat, pero en negro, como que dices, solo puede chatear los miembros del equipo. Ah, a lo mejor está en el equipo. Y el Eh, propietario de equipo que Yo ¿Cuál es tampoco convierte estoy en el en equipo. Sí, eso me pasa lo mismo y yo entré como invitado. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, es Víctor, ¿no es cierto? mío, Quizás te Sebastián. Sebastián. Sebastián, ¿cuánto es tu apellido? Gatica. Gatica, Sebastián. Sí, hubo algunos que no sé por qué no se pudieron agregar, porque tengo como 25. Yo tampoco, profe. De acuerdo, voy a ver. Ahora, me imagino que son de mi sección, porque yo los que. Sí, Claro. Sí, no sé por qué algunos, a pesar de que ahora incluso los agregué como miembros de los equipos, no me. Ahí me funcionó. Agregué a Sebastián, sí. Voy a. Profe, Sí, esto entonces me dice que A por B es igual a B por A. claro, y debe dar la identidad. Ya, genial. Tiene que dar la identidad, en este caso, de 3x3. Ya, perfecto. De acuerdo, asumo que los demás les dio y hay unas pequeñas conceptualizaciones adicionales para avanzar. sí da, profe. De acuerdo, gracias a los que hicieron los cálculos. Vamos a avanzar y voy a informar que ahora sí me resultó agregar a los que estaban o no Profe, había podido agregar en el chat. profe, perdón. Sí, Yo todavía no puedo ingresar al chat. Yo tampoco estoy en el chat. de acuerdo. Disculpe que lo moleste. No te preocupes, Francisco. Francisco Yetón. Sí, Ajá. es que parece que era a donde no estaban como La, pre- miembros no los había podido agregar, pero la pregunta hay que iniciar con el correo o es que yo me metí así nomás, por eso tal vez no aparezco. no, la idea es ocupar el correo corporativo Ya, Profe, para, yo, la aplicación de descargable no funciona, me queda pegada, entonces uso la cuenta. se te queda pegado, no te lo Sí, toma. no, Mm, Ya, sí, entonces vamos a tener que ver ese tema, porque igual, sí, dentro del grupo, yo la mayoría lo incluí, pero voy a verificar enseguida quiénes, porque ahora me lo estaba tomando al momento de haberlos dejado como miembro, sí me está dejando incorporar a los que no tenían. Vamos a avanzar un poco y de ahí verifico a los que les falta y les comento si logré incorporarlos a todos, ¿ya? Para que cuando se comente o hayan dudas también lo hagan también por el medio del chat, ¿ya? Entonces, para redondear, claramente la matriz inversa cumple esa propiedad, por eso hicimos ese ejemplo con la de 3x3 o el A por 2 que no era, ¿ya? Acá claramente si me dan esa, parecido a lo que yo dejé propuesto, y me piden calcular la inversa, lo pueden hacer con la fórmula que di o lo colocan con incógnita y la igualan a una matriz identidad de 2x2, ¿ya? Aquí vamos a pasar a una parte que tiene que ver con las inversas y se utiliza bastante, que tiene que ver con el cálculo de la matriz inversa, pero de orden 3. Y esto es utilizando operaciones elementales filas, ¿ya? Esto es válido para matrices de orden n, o sea, uno podría hacerlo para 4x4, 5x5, etc. ¿Ya? Pero hay que verificar ciertos conceptos primero en cuanto a las operaciones elementales, ¿ya? Que esto está en el cuadernillo, no sé si lo vieron, pero lo voy a comentar acá, que las operaciones elementales filas lo que hacen es producir matrices, obviamente, por fila equivalentes. Entonces, uno aplica ciertas operaciones y una matriz que tenía una forma pasa a transformarse en otra matriz
pero que es equivalente. Entonces todas esas operaciones son válidas y uno lo que hacía con una, o la operatoria con una, puede ocuparlo, la que le resultó a través de esas operaciones. Entonces, como uno la transforma en una matriz equivalente por fila, la transforma ocupando las siguientes operaciones, haciendo que se intercambien dos filas, que se multiplique una fila por una constante diferente de 0, o que se sume un múltiplo constante de otra fila a una fila dada, que son las notaciones que aparecen acá abajo. Cuando uno habla de hacer ese intercambio, o sea, uno coloca esta notación del f sub i y el f sub j. Está haciendo un cambio, intercambiar la fila i por la fila j, como dice abajo. Esa es la notación formal, que es la que ocupa uno en los ejercicios. Esto es lo que significa conceptualmente. Después, cuando uno multiplica por un escalar, significa la multiplicación de la fila i por una constante. Es decir, por ejemplo, no sé, 3 veces la fila 3, ¿ya? Pero obviamente esto uno lo mezcla con las anteriores, cuando está aplicando las operaciones fila, ¿ya? De lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Y en la última, también puede ser una operación que uno altere la tercera fila de la matriz probablemente y se la sume, no sé, a la fila 2, y esos cambios van a ir a una fila determinada, ¿ya? A la fila 2, a la fila 1, etc. ¿Ya? Entonces, por eso dice, multiplica la fila j por la constante k y se le suma a la fila i, que aparece ahí. Y ahí, como aparece, y esto es lo importante, que los cambios se generan en la fila 3, ¿ya? Los cambios se generan acá en la fila, en este caso, por ejemplo, 3, o la fila i, o sea, 2, por ejemplo. Uno lo puede hacer de esa forma, ¿ya? Multiplico la fila 3 por 3 y los cambios se generan en la fila 3. Multiplico la fila 3 por 3, le sumo a la fila 2, pero los cambios los dejo transformados en la fila 2. Pero lo vamos a ver en un problema para que lo puedan comprender de manera íntegra. Antes de hacerlo, ¿se entiende esa parte o esa estructura? Más que nada, entender la conceptualización. Nosotros a la matriz le vamos a ir aplicando cambios, ¿ya? Voy a borrar acá para... Lo que estamos haciendo en el fondo es una matriz A, le vamos a aplicar ciertas operaciones fila y se va a transformar en una matriz equivalente B. Y aquí hay operaciones fila. En todo este proceso hay operaciones fila. Lo que yo estoy indicando acá. Entonces, esa transformación, uno puede tener a lo mejor una matriz A, qué sé yo, 2, 3, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, por ejemplo. Y esto empieza a aplicar operaciones fila con ciertas características y se transforma en otra, ¿ya? Y esa es la operación equivalente por fila que uno va aplicando y que son las que se están detallando acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esto? Que una matriz, en este caso, de orden m por n, equivalente por fila a una matriz B, también de orden m por n, si B resulta de A mediante una sucesión finita de operaciones elementales fila, lo que acabamos de definir y lo que coloqué como notación. O sea, en este caso, la matriz A es equivalente por fila a B si uno va aplicando una serie de operaciones donde obviamente esto se transforma en una matriz B que se llama, en este caso, son sucesiones finitas de operaciones elementales fila, para que sea transformada. Y aquí hay un proceso que se denomina de escalonamiento de las filas, ¿ya? Ese proceso de escalonamiento dice que es resultante de efectuar
sobre la matriz dada inicialmente operación elemental de fila. Y tenemos cierto criterio que lo vamos a ir aplicando, ¿ya? Y esto se lo voy a mostrar en una ejemplificación desde ahí. Esta es la parte un poco más conceptual. Entonces lo que uno hace, entendiendo que tengo una matriz A no nula, en este caso, es equivalente por fila a una matriz en forma escalonada por filas. Entonces claramente uno va haciendo un escalonamiento. Y ese escalonamiento tiene un criterio, ¿ya? Porque eso es lo que se persigue. Esto tiene un escalonamiento, el proceso de escalonamiento por filas. ¿En qué consiste? Dice que reduce a cero la columna respectiva. Este proceso se puede continuar de manera de reducir a cero toda la columna. Esto es, la matriz A en la columna C sub I tiene 0 sobre y bajo, en este caso, la entrada, A sub IJ. Esa matriz se llama escalonada reducida. Hay una escalonada y escalonada reducida, ¿ya? Que después, cuando veamos los sistemas de ecuaciones, vamos a trabajar con el proceso de Gauss y Gauss-Jordan que se denomina. Entonces, entender, lo voy a poner así, por ejemplo. Por ejemplo, tengo esto. Cada columna tiene una entrada principal. La entrada principal de la primera columna es esa, de la segunda columna es esa, de la tercera columna es esa. ¿Ya? En esto de una matriz cuadrada. Entonces lo que se está indicando acá es que uno empieza a reducir, anula estos elementos bajo la columna. Si yo anulo en esta segunda entrada bajo la columna, en la última obviamente queda de esa manera. Si uno reduce bajo y sobre, uno habla de esa matriz escalonada reducida, cuando hago esa reducción. Pero lo vamos a mostrar en el siguiente ejemplo. Aquí hay matrices escalonadas, es decir, a estas matrices ya les fue aplicada, en este caso, las operaciones, y quedaron de esa manera. Obviamente en ese proceso hay ejercicios donde uno quedan probablemente filas nulas, otras no, pero ahí hay distintas matrices que fueron escalonadas y dio como resultante esas operaciones, ya resultantes de matrices reducidas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nosotros ocupamos cierto criterio. Se los voy a compartir acá para que se pueda comprender y mirar un poco la estructura. Se los voy a compartir acá. Ustedes me dicen si ven eso. ¿Están viendo el PowerPoint, o sea, el Word que estoy colocando, no? No, no se ve. De acuerdo, Word, entonces no. ya. No sale. No, ahora sí lo comparto, no se preocupen. Ahí sí. Sí. Ya. Entonces estábamos hablando, lo mismo que está puesto en el cuadernillo, pero aquí está un poquito con más detalle y ejemplo. Uno habla de la matriz escalonada, o también de forma escalonada o escalonada por filas. Por eso definimos esas operaciones. Y lo que dice que es aquella que en el primer elemento distinto de cero se llama pivote. Entonces, por ejemplo, aquí hay abajo unas matrices. Ahí tengo los pivotes que son las entradas principales. El primer elemento distinto de cero en este caso se llama pivote. Dice que está a la derecha del pivote de la fila anterior. O sea, acá la fila anterior obviamente está acá. Si esa es la primera entrada o pivote principal, después tengo este otro. Entonces, ¿qué es lo importante? Si existe fila cero, todos los elementos son no nulos. O sea, son nulos, perdón. Y estas se sitúan en la parte inferior de la matriz escalonada. Y aquí hay algunos ejemplos. Lo que yo les decía, una matriz escalonada reducida por filas, cuando es escalonada reducida por fila, una cosa es escalonada y la otra es escalonada reducida. Cuando es escalonada reducida por fila es aquella matriz en la que los pivotes son
los únicos elementos no nulos de cada fila. ¿De acuerdo? Entonces, este que aparece acá con el 3 menos 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 1, es una matriz escalonada, pero no es reducida, porque reducida dice que en la matriz los pivotes son los únicos elementos no nulos. Y aquí tengo sobre este pivote elementos no nulos, entonces no cumpliría. Este menos 1 tendría que ser 0. Y sobre este 1 último tendrían que ser 0 para que sea realmente escalonada reducida. ¿Ya? En cambio, la que aparece acá abajo sí es escalonada reducida. ¿Ya? Porque los únicos elementos no nulos son los pivotes. ¿Ya? Entonces, eso un poco para entender a lo que nos estamos refiriendo cuando estamos haciendo el escalonamiento y la escalonada reducida. Que de hecho, para la operatoria que vamos a ver de las matrices, justamente a eso nos vamos a referir para el caso de las escalonadas reducidas y cómo se construyen. Esto también se lo voy a compartir en el documento, se lo voy a dejar agregado. Pongan atención entonces. Les voy a compartir el... Entonces, teníamos las escalonadas reducidas en ese caso, con las otras que los ejemplos que les mostré. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para efectos de encontrar la inversa de una matriz. Todo lo que se conceptualizó anteriormente es para calcular la inversa de una matriz, porque esta es una de las formas. ¿Ya? La inversa de la matriz de orden 3 es una matriz cuadrada. Entonces, ¿cómo calculamos la matriz inversa de orden 3, como la que aparece abajo? Vimos la fórmula para la matriz de 2×2, pero aquí vamos a ocupar un procedimiento que se llama operaciones fila, calcular la matriz inversa con operaciones fila. Entonces, escribimos la matriz aumentada de orden de 3×6. ¿A qué le llaman matriz aumentada? Que de hecho está escrito abajo. Esta es la matriz A. Por lo tanto, la matriz aumentada tiene esta notación, ¿ya? Que es escribir la matriz A, pero uno le agrega la inversa de 3×3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, se pide que se empleen operaciones elementales filas con el fin de obtener la matriz de orden 3×6, pero de la forma, en este caso, I sub 3b. ¿Qué quiere decir eso? Yo coloco la matriz A, la amplío con la matriz, en este caso, identidad de 3×3, y esto con las operaciones elementales que vamos a aplicar deberá transformarse. Al lado izquierdo queda la identidad y al lado derecho el B. Y ahí uno dice que este B que aparece acá corresponde a la inversa de la matriz A. Y eso es hacer la inversa con operaciones elementales fila. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, esto indica la matriz A. Perdón. ¿Qué es lo primero que hago? Escribo la matriz aumentada o ampliada. Cualquiera de esas dos cosas son equivalentes. Entonces, si esto era de 3×3, como decía el ejercicio, 3×3, ¿esto en qué se transforma? En 3 filas, 6 columnas. Y a esta es la que uno le empieza a aplicar operaciones elementales filas. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué le aplico la operación elementales fila? Para transformarla en una matriz de la forma que la identidad me queda al lado izquierdo, y aquí la matriz resultante va a ser obviamente la inversa de A. ¿Se entiende hasta ahí? Porque lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a ir anotando las operaciones que vamos a aplicar. Esta parte va a salir más o menos larga porque estos ejercicios son
más o menos extenso. Por eso preferí detenerme en esto, que es la conceptualización en cuanto a las matrices y a las operaciones elementales en las matrices. Después esto se va a repetir y se va a trabajar en el sistema de ecuaciones. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden determine, en este caso, determine a la menos 1 usando operaciones filas, lo que hago es justamente lo que está descrito en la estructura paso a paso que mostré acá. Es decir, tomo la matriz, escribo la ampliada, y una vez que escribo la ampliada, empiezo a aplicar operaciones fila para llegar a ver si puedo obtener la identidad al lado izquierdo, y lo que me resulta es la inversa. ¿Duda, consulta hasta ahí? Porque vamos a hacer este paso a paso completo. Profe, Ujú. cuando hago la ampliada, solamente escribo la raíz, o sea, la No. matriz identidad al lado, o tengo que hacerla por una por Claudio, te escuché bajo. ¿Me podrías repetir, por favor? que si cuando hago la matriz ampliada, tengo Sí. que multiplicar la identidad con la matriz vectorial, o se deja así tal cual. No. Esta es una notación. Esto es una notación. Voy a borrar acá. Es una notación porque justamente ahora vamos a aplicar lo que llamamos las operaciones elementales. Voy a borrar. Con esto, ¿qué es lo que hago? Y aquí empezamos a utilizar el concepto de matriz ampliada. Matriz ampliada y operación elemental. Y la matriz equivalente con la, en algunos casos, con la reducida. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 3 filas y tengo 6 columnas, como mencionaba. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Y aquí viene el criterio de qué es lo que tengo que considerar primero. Tengo que tener entradas principales y bajo ellas ceros. Pero aquí sabemos cómo tengo que llegar a las entradas principales que se transformen en 1. Esta entrada principal tendría que transformarla en 1. Esa entrada principal en 1 y esa en 1. Cada una de estas entradas deberán ser unos. Pero aparte de eso, como esto es un proceso algorítmico, yo tengo que transformar esta entrada y bajo esa entrada cada elemento tiene que ser nulo. Entonces ahí es donde intervienen las operaciones elementales. ¿Ya? Entonces este tendría que transformarse de manera adecuada. Obviamente si me quedan fracciones se va a hacer más engorroso, pero tenemos que buscar la forma de transformarlo en 1. Obviamente aquí pueden buscar distintas formas o distintos pasos. Unos pueden ser más prácticos que otros, ¿ya? Entonces, yo me puedo ir por una vía, pero probablemente haya otra donde uno, en algunos casos, evite las fracciones, pero en otros necesariamente va a aparecer elementos fraccionarios, ¿ya? Entonces, ¿qué podría hacer uno? Uno podría probablemente sumar la fila 2 a la 1, pero aquí me va a quedar con menos 1. Pero después de eso, multiplicarla con el menos 1 y se transforma en 1. ¿Por qué es conveniente en este caso que se transforme en 1? Porque con esa entrada en 1 yo puedo anular rápidamente los elementos hacia abajo. ¿Ya? Voy a mostrar un ejemplo. Como les digo, esta es una alternativa de operación fila donde ustedes podrían probablemente aplicar otras, pero esta es una acción que podemos hacer rápidamente. De hecho, uno puede hacer más de una operación fila simultáneamente, pero va a depender del training que después nosotros podamos adquirir para efectos de transformar la matriz. Lo que voy a hacer es a la fila 2, voy a sumar la fila 2 con la fila 1
y los cambios se van a generar en la fila 1. ¿Ya? Lo voy a anotar así. Fila 2 lo sumo a la fila 1 y los cambios se generan en la fila 1. Por lo tanto, la que se va a ver afectada es la fila 1. Por lo tanto, la fila 2 va a quedar igual el 4, va a quedar el menos 7, va a quedar el menos 6, va a quedar el 0, el 1, el 0, va a quedar el menos 3, va a quedar el 6, el 5, el 0, el 0, el 1. Eso queda tal cual, porque la que se va a ver afectada es la fila 1. ¿Ya? Esta es la que se va a ver afectada. Por lo tanto, me dicen que la fila 2 se la suma a la 1. Si yo sumo hacia arriba, ¿qué me queda? El 4 menos 5 me queda menos 1. El menos 7 más 10 me queda 3. El menos 6 más 8 me queda 2. El 0 más 1 me queda 1. El 1 más 0 me queda 1. Y el 0 más 0 me queda 0. ¿Qué hicimos ahí? Aplicar una operación fila a la matriz, en este caso aumentada o ampliada. ¿Se entendió ese procedimiento? ¿Dudas, consultas? Aquí no vamos a ir paso a paso porque siempre cuesta un poco esta primera etapa. Y el cómo uno va intuyendo para poder construir la matriz o transformar al lado izquierdo en identidad y al derecho que me quede la matriz resultante. ¿Dudas, consultas en eso? No, profe. De acuerdo, voy a seguir. Fíjense, lo que me indicaba la conceptualización es que esta entrada, transformarla en 1 y anular los elementos anteriores. ¿Qué necesito para que esto quede en 1? Multiplicar toda esta fila por menos 1. Es decir, lo voy a anotar así. Multiplico, este es el KF sub i. La fila 1 la multiplico por menos 1 y todos los cambios son en la fila 1. Por eso le decía yo que aquí voy a ir paso a paso. Entonces, esto es 1, menos 3, menos 2, y esto se transformó en menos 1, 0, y todo el resto quedó tal cual. Ahí es donde yo decía que en algunos casos uno aplicaba de manera simultánea varias operaciones. Aquí por ser primera vez lo estamos haciendo paso a paso. De hecho, uno puede adelantar algunas cosas. Con este pivote, yo puedo anular la segunda fila, o sea, lo que está debajo de su columna, que es lo que me dice el algoritmo. Con este pivote anulo todos los elementos bajo la entrada principal. Esta es la entrada principal. Entrada principal, que es nuestro A sub ij en las definiciones cuando decían en el A sub ij que es entrada principal. Acá el menos 7 es entrada principal, acá es el 5 por ahora. Entonces con esto yo anulo. ¿Cómo anularía este 4? Multiplicando la primera fila por menos 4. ¿Cómo anulo ese 3 negativo? Multiplicando por 3 la primera fila. Entonces eso sí lo podría hacer simultáneamente. Es decir, la fila 1 la multiplico por menos 4 y se la sumo a la fila 2 y los cambios se producen en la fila 2. Y además, la fila 1 la multiplico por 3 y estos cambios, esta multiplicación se la sumo a la fila 3. Y los cambios los vamos a aplicar en la fila 3. Por lo tanto, ¿cuál es la que queda intacta? En la fila 1, porque eso estoy utilizando el 1 como pivote. ¿Ya? Esta es mi entrada pivote, que me sirve para eliminar los otros elementos. Por lo tanto, queda todo tal cual. Queda con la misma valorización que le habíamos dado. Eso me queda un poco chueco. Por lo tanto,
Si multiplico la 1 por menos 4 y se la sumo a la segunda, que es lo que dice en esa primera parte. Esto queda en 0 porque menos 4 por 1 es menos 4, más 4 es 0, menos 4 por 3 es 12, menos 7 es 5. Me van siguiendo, ¿cierto? Sí. Ya, de acuerdo, esto queda 5, lo vamos a tratar de acelerar. Este es 5. El menos 4 se está multiplicando por menos 2, va a quedar 8. Menos 6 es 2. El menos 4 por 0 obviamente es 0. O sea, perdón, el menos 4 por menos 1 es 4. Más 0 es 4. El menos 4 por menos 1 es 4, más 1 es 5. Y el menos 4 por 0 es 0, más 0 es 0. Resolví lo de la segunda fila. La tercera, la primera fila toda la multiplico por 3. 3 por 1 es 3 y menos 3 es 0. Porque esto es lo que está diciendo acá. Multiplique la primera fila por 3 y luego sume ese resultado a la fila 3. Por lo tanto, esto es 0. 3 por menos 3 es menos 9, más 6 es menos 3. Menos 3 por menos 2, perdón, 3 por menos 2 es menos 6. Por lo tanto, más 5 es menos 1. 3 por menos 1 es menos 3, más 0 es menos 3. 3 por menos 1 es menos 3, más 0 es menos 3. Y 3 por 0 es 0, más 1 es 1. Dejé nulo todos los elementos, por lo tanto, esta columna quedó ok. Toda esta primera columna, 1, 0, 0, ya está ok. Estoy construyendo la inversa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora utilizo la segunda entrada, que la debo transformar en 1, y anular tanto hacia abajo, transformar en 0 ese menos 3, y transformar en 0 ese menos 3 que aparece ahí. Pero esta entrada tengo que transformarla en 1, y la única manera es multiplicarla por un quinto. Por lo tanto, todo se me transforma en fracción. ¿Ya? Todo se transforma en fracción. ¿De acuerdo? Ahora, a lo mejor uno podría, en la fila 3, sumarla hacia arriba. Va a quedar en 2. Esto va a quedar en 1. Igual me va a quedar en fracción. Así que después se va a reducir. Pero para efectos prácticos, nosotros las operaciones que vamos a aplicar ahora, claramente la fila 2 debo multiplicarla por un quinto. Es decir, la fila 2 se va a ver afectada por un quinto y los cambios va a ser aplicado a la fila 2. Este es un por. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso les decía que este proceso es lento. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo paso a paso, pero igual voy a dejar algunos ejercicios resueltos para que los puedan revisar. Profe, Aquí lo estamos haciendo por una matriz de 3×3. ¿Sí? ¿está la explicación de esto en el cuadernillo? Es que está tremendamente complicado. Sí, está. Hay una parte que está señalada. Yo, Ya, de hecho, muchas gracias. el Word que le mostré recién del paso a paso, voy a rescatar también la explicación que hay en el aula, o sea, perdón, en el cuadernillo de sistema de ecuaciones. Miren, déjenme mostrarle el cuadernillo. Si es que está el detalle paso a paso. Profe, perdón, Sí. estoy viendo el Hay- cuadernillo y no, ¿Mm? no es como la explicación paso a paso que usted está haciendo. De hecho, Sí, solamente aparece así sí A, está más B y C. reducida. Sí, El Word que les compartí aparece en el Word que compartí, pero les voy a subir una parecido a esto, ¿ya? Un procedimiento parecido a esto, como que en cada una de ellas qué cosa tienen que hacer. Ahora, yo me fui por una vía, pero obviamente uno puede irse con otras alternativas, sumar de otra manera las filas probablemente, amplificar de otra manera y llegar a lo mismo. No significa que esta sea la única forma,
hay otras formas también, pero a propósito de lo que mencionan, sí, no es trivial hacerlo, tiene su complejidad, pero no se preocupen porque siempre esta conceptualización o este tipo de problemática siempre cuesta, no es tan inmediata. Pero ¿con qué quiero que se queden? Porque ya vamos a ir redondeando. Quiero que se queden con el hecho de que para una matriz de 3×3 yo puedo calcular su inversa con operaciones elementales filas. ¿Y de qué manera hago eso? En primer lugar, la matriz original la debo ampliar. ¿Y cómo la debo ampliar? Con la inversa de 3×3. O sea, perdón, con la identidad de 3×3, perdón. Y de esa manera se transforma en una matriz de 3×6. Y a esta matriz aumentada de 3×6 empiezo a aplicarle operaciones elementales filas. ¿Para qué? Para que al lado izquierdo me quede la identidad y al lado derecho me quede la matriz. Ahora, ¿de qué manera uno va construyendo la matriz al lado izquierdo, digamos la matriz de identidad? Es utilizando elementos pivotes que son las entradas principales. Esa es una entrada principal y este elemento pivote, ¿para qué? Para poder anular lo que está bajo él. Si el pivote está en la entrada del medio, anulo lo que está abajo y arriba, ¿ya? Que era el caso del 7. Si el pivote está acá al final, que es el 5, anulo lo que está sobre él, ¿ya? Entonces, eso es lo que debo hacer. Claramente, cuando parto con la matriz, aquí no tengo 1 por ningún lado. Hay algunos ejercicios donde ya viene el 1, entonces uno no lo mueve nada más. Pero aquí había que transformar esa entrada en un 1. No se me transformó inmediatamente, por eso era -1, pero tengo que convertirlo en 1. Y ya con 1, en la entrada principal, este me sirve de pivote. Porque si se dan cuenta, yo para anular este 4, solamente debo multiplicar ese 1 por un -4. Para anular ese -3, lo único que debo hacer es ese 1, multiplicarlo por un 3 positivo. Pero claramente, como estoy haciendo una operación fila, este -4 yo no se lo multiplico al puro 1, se lo multiplico a toda la fila. Por eso uno se lo multiplica al 1, al -3, al 2, etc. Y después cuando lo hago con la otra fila, que aparecía acá abajo, también. El 3 se lo multiplico a toda la fila, pero ese resultado se lo voy sumando a la fila 3 para el caso del 3 y a la fila 2 para el caso del -4. Y va quedando esto. Cuando ya transformé, y aquí lo voy a rayar, cuando ya en mi primera columna la entrada principal quedó en 1 y sus elementos bajo la entrada principal son nulos, paso a la columna siguiente. Paso a la columna C sub I, como decía el problema, o la definición, que lo voy a mostrar. Sé que en la definición directamente no se los voy a mostrar, que es lo que aparece acá, que estamos haciendo el escalonamiento, pero el escalonamiento reducido, en este caso. Entonces dice, vía reducir a 0 la columna respectiva. Este proceso, dice, se puede continuar de manera de reducir a 0 toda la columna. Es decir, que la matriz A en la columna C sub I, yo estoy primero en la primera columna, C sub 1, tiene 0 sobre y bajo el elemento A sub IJ. ¿Quién es mi elemento A sub IJ? S. Es decir, el A11 para mi ejercicio. ¿Y qué tengo que hacer? Los elementos bajo él tienen que ser ceros. Obviamente, si estoy en esta entrada, es decir, en la entrada 2,2, ¿quiénes tienen que ser ceros? Los elementos que están sobre y están bajo. Por eso dice, tiene ceros sobre y bajo. Pero cuando estoy en la primera entrada, solamente los bajos son ceros. Y cuando estoy en la última, sobre ellos. ¿Me siguen ahora ese concepto que estaba ahí definido? ¿A qué se refiere? Entonces, claramente, ¿por qué transformo en 1 este? Porque es más cómodo multiplicarle al 1 un factor -3 o más 3 para eliminar estas entradas. Hagámoslo para que cerremos con esto.
Entonces, la primera fila queda tal cual, queda el 1, queda el menos 3, queda el menos 2, queda el menos 1 y el 0. La segunda fila, como la estoy multiplicando por un quinto, esto queda 0, esto queda 1, esto queda 2 quintos. En esta parte va a ser un poco más largo porque se va a transformar en fracciones. Esto queda 4 quintos, este queda 1, porque 5 partido por 5, y esto queda 0. Y la última, 0, esta queda menos 3, este queda menos 1, se entiende que aquí está la ampliada. Este queda, en este caso, menos 3, menos 3, 1. Eso me quedó. ¿Qué necesito ahora? Con esta entrada anulo arriba y abajo. ¿Por qué valor tendría que multiplicar la fila 2? Por 3. Porque por 3 me aseguro anular hacia arriba y con el 3 me aseguro anular hacia abajo cuando sume. Entonces, ¿cómo quedaría en ese sentido? Deje ver si tengo aquí otra... Ahí se me acabó la presentación, pero no importa. ¿Qué necesito multiplicar? Necesito multiplicar la fila 2, multiplicarla por 3, así lo escribo, pero eso se lo sumo a la fila 1. ¿Dónde voy a generar los cambios? En la fila 1. ¿Y qué hago además? Que a la fila 3, perdón, me quedó muy en el borde. A la fila 3 también la multiplico por 3. Eso lo vamos a hacer en el otro lado mejor, porque si no, no lo vamos a visualizar. A lo que iba, que en la fila, en este caso, aparte de colocar eso, también, y aquí lo puedo colocar con un punto y coma, esto se lo voy a dejar planteado y lo vamos a reforzar en la próxima clase. A la fila 3 también, o sea, a la fila 3 la multiplico por 3. No en la fila 3, en la fila 2. A la fila 2 la multiplico por 3 y ahora en vez de sumárselo a la 1 se lo sumo a la 3. Y los cambios se van a generar en la fila 3. ¿Qué me aseguro con eso? De anular tanto lo que está sobre el 1 y bajo el 1. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Les pido que revisen lo de operaciones elementales fila y yo creo que el jueves, como tienen el primer Kahoot, les voy a subir el link del Kahoot para que creen para que se inscriban, creen su cuenta. En los 10 primeros minutos hacemos ese pequeño ejercicio del Kahoot y vamos a hacer ejercicios de escalonamiento y ampliadas. Y voy a tratar de grabar un paso a paso, un ejercicio completo paso a paso para que les sirva de apoyo, con todas las operaciones elementales, ¿ya? ¿Qué es lo que uno hace prioritariamente? Pero ya más o menos les expliqué. Entrada principal se debe transformar en 1 y bajo la entrada principal en ceros. Si estoy al medio en la entrada principal, sobre y bajo ella, ceros. Y la entrada principal en 1. Si estoy en la última, esta tiene que ser 0, o sea, 1 y arriba, ceros. ¿Duda, consulta hasta acá? ¿Está muy complejo esta parte? Sí, la verdad, sí. Ya, pero no se preocupen, porque siempre, Más que complejo enredado, ¿no? Bastante complicado. sí, esta parte siempre tiene su complejidad, pero no se preocupen, porque la vamos a volver a retomar, ¿ya? La vamos a volver a retomar en la próxima clase. O sea, si ustedes piensan que no, que en primera instancia se complejizó, es habitual que sea
siempre esta conceptualización es un poco más compleja que las otras, que las propiedades y todo eso, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que esto lo vamos a ver y tratar de entenderlo en unos problemas, pero cuando lo vean en Octave se van a dar cuenta que va a haber una función que les va a ayudar a hacer esto. Pero ¿qué es lo importante? Que puedan comprenderlo en el proceso, en la algoritmia que hay detrás, ¿ya? Así que no se compliquen mayormente si no entendieron aquí a la primera, porque siempre se complejiza eso, ¿ya? Y como en el cuadernillo no está muy el detalle del paso a paso, les voy a compartir un paso a paso más a la mano, así como muy que hay que hacer en cada una de las etapas. De hecho, en el cuaderno de sistema de ecuaciones aparece, que les voy a sacar ese extracto, ¿ya? Que les pido que hagan la lectura nuevamente de esta parte, de la parte de la inversa que está en el cuadernillo. Repasen lo anterior, porque en el Kahoot lo que vamos a considerar es nada más un testeo breve de 5 preguntas probablemente, de qué tan apropiados están de algunos conceptos básicos de las matrices. Y retomamos desde cero. La idea es que traten de hacerlo, que está planteado. Yo se los voy a tener resuelto. A lo mejor se los dejo arriba visible para que vean el paso a paso. ¿Ya? Lo importante, como les decía, es matriz, voy a calcular la inversa, ampliada, y empiezo a aplicar operaciones fila de manera adecuada que me permitan obtener la inversa. Claramente acá se va a alargar un poco porque nos va a dar unas fracciones. ¿De acuerdo? Pero no se complican o no se angustien más allá en el sentido de que sea, digamos, lo que vimos ahora y ya después no lo vamos a retomar. No, al contrario, o sea, los vamos a retomar porque siempre esto tiene sus complejidades y nos genera un mayor esfuerzo en cuanto al entendimiento. Pero ya cuando lo veamos un par de veces se van a dar cuenta que hay una algoritmia detrás que va señalándonos un paso a paso que tenemos que cumplir. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Dudas, consultas igual, de todas maneras? La clase va a quedar grabada. Adicionalmente, a los que me faltaba agregar en el chat, los voy a agregar. Y lo que sí les quiero pedir, si verifican ahora en sus cuentas, ahora que agregué a todos los miembros, si ven el video anterior, verifíquenlo por favor en el link del aula y verifíquenlo acá, eso se los voy a compartir, verifíquenlo acá en el... Déjenme cerrar eso, darle escape. Quiero que verifiquen acá. En este caso, en archivos, a los que ya están siendo miembros, si pueden ver los videos, ¿ya? Porque aquí voy a dejar también el de la clase de hoy y lo voy a compartir con un link, aparte de dejar el repositorio, ¿ya? ¿Pueden verificar eso así rápidamente en el aula? Porque ya todos son... Al menos a mí se me abre, profe. Ya. ¿A quién se le...? Yo sigo sin verlo, pero debe ser porque estoy en el teléfono. Ah, ya. Después lo que pueden hacer, como a lo mejor tienen que refrescar el ingreso, lo pueden salir y pueden volver. Alison me estaba preguntando, ¿no es cierto? Profe, Sí. a mí me sale que no soy parte de ningún equipo. Claudio, Sí, a ver, déjame mirar, te digo enseguida, porque yo tengo acá quienes son... Ahí te tengo. Tú estás como Estefano, sí, Giorgi, ¿no? sí. Claro, porque estás como miembro. Déjame verificar enseguida, no importa que nos demos este tiempo.
Deja ver si me permite el... Ahí está. Profe, Ujú. ¿va a dar alguna tarea o algo? Es que tengo otra clase ahora, Ah, no. entonces... No, cerramos con esto, perdón. Sí, Ah, estamos ya, pasados. Sí, con ya. esto nos cerramos y despedimos. Verifiquen nada más el cuadernillo, estudienlo. Así que eso les dejo como misión para que lo resolvamos en la próxima clase. Y voy a subir una guía de ejercicios para tener training en esto. ¿Ya? Voy a agregar a todos los que falta y después me pueden mandar algún mensaje respecto a si ven las cosas o qué cosas le está sucediendo y no puedan acceder. ¿Ya? Por mi parte me despido y los dejo liberados para que puedan ingresar a su otra clase. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Que les vaya bien. Nos vemos Ya, el jueves a la profe. misma Vaya hora. bien. Chao, profe. Cuídense, que estén bien. Igual, oiga, profe, ¿Sí? ¿Quién me- yo, Ricardo, lo de mi tema, envío otro correo diciendo para lo de la sección. ¿Tú tienes el tema de agrega y elimina eso formalmente? Es que ya o sea, me hicieron una agrega línea, pero era para agregar otro ramo. Entonces ya me lo agregaron, pero no sé cómo hacer esto de lo de la sección de la profe normal, porque por ahí no subido material y no me enviaron link y no tengo nada, entonces prefiero asistir obviamente acá porque estoy más cómodo y ya venía a dar la clase obviamente. Claro. Ya mira, voy a hablar con Por el ella. tema de Voy a ver prueba y trabajo, ya, si eso tendrías que verlo. O sea, si no se puede, habría que ver el tema de que lo haga, o sea, las evaluaciones con ella, digamos, porque ella va a disponibilizar, aunque las evaluaciones van a quedar disponibilizadas en las aulas, o los controles, o los grupos, claro. No, yo creo que ahí en el tema de los grupos no hay problema, porque pueden ser probablemente distintas secciones, porque ustedes claro. tienen la libertad de reunirse de distintas formas. Déjeme chequearlo de aquí al jueves para que ver qué solución podemos tener. Claro, a ver ¿De si, acuerdo? no sé si me voy a agregar a su sección para estar más ordenado, digo yo. Claro, o sea, yo te puedo agregar acá en estos Pero, espacios donde ya te he agregado, pero claro, en el UCEN 21, si estás asignado en el otro curso, probablemente no lo puedas mover. ¿Ya? Eso lo no, tengo que revisar. Voy a revisar porque la otra vez no estaba habilitado, pero lo voy a mirar y te mando un mensaje o un correo. ya, profe, ¿De acuerdo? Para que lo resolvamos de aquí al jueves. ya, profe, muchas gracias. Ya, pues de nada. Estamos Ya, en contacto cuídese. entonces. Sí, po. Cuídense, porque estén Ahí bien. Nos por vemos. cualquier cosa hablamos por acá. Chao, Sí, por supuesto. Adiós. hablamos, cuídese. Adiós, chao. Buena semana.